Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. 15 per 15, el novembre de l'accessibilitat. L'accessibilitat al disseny de comunicació. Cris Ladaga, grup de recerca NODES, Universitat Oberta de Catalunya. Mi nombre es Cris Ladaga, soy una mujer de mediana edad, de mediana contextura, tengo 57 años, pelo castaño, uso lentes y estoy vestida ahora mismo con un suéter color negro de cuello alto. El fondo es una pared blanca del salón de mi casa, así que mucho gusto en saludarlos a todos en esta mañana del día de hoy. Voy a compartir pantalla, si me permiten. Vamos a ir rápidamente, no vamos a definir accesibilidad. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que tiene que ver con esto de utilizar e interaccionar con contenidos, recursos, lugares por todas las personas y fundamentalmente con la cuestión de la autonomía, la seguridad y la sencillez, que son las palabras que más me interesa destacar siempre que hablamos de accesibilidad. También tener en cuenta que cuando hablamos de accesibilidad no estamos hablando de personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad están incluidas adentro del concepto de accesibilidad. La accesibilidad concierne a todas las personas, ¿no? Y hablar de comunicación sería bajar esas barreras de comunicación que podemos encontrar para garantizar esta transmisión de información, precisamente como les decía, a través de canales accesibles para todas las personas. Si hablamos de accesibilidad comunicativa, entonces tendríamos que tener en cuenta estas características tales como qué tipo de objetos vamos a utilizar para esa acción comunicativa, como los textos, las imágenes, los audios, los videos que venía hablando recién mi compañera, los sistemas y las tecnologías de información y comunicación que vamos a estar utilizando en esos momentos de circulación de la comunicación, ¿no? Para que sean interpretados por las personas. Entonces, rápidamente haremos un paneo por estas cuestiones de la producción que tiene que ver con las tipografías, los textos, los contrastes, el color, la etiqueta de texto alternativo y las imágenes en movimiento, entre otras cosas. También rápidamente, entonces, se estaría evaluando la fecha como las mejores opciones para las tipografías, estas fuentes de palos secos, es decir, que no tienen estos remates o estos serif que uno ve aquí. No utilizar más de 2 familias tipográficas diferentes para no generar determinados ruidos visuales, y el uso de las tipografías decorativas, esas que son llenas de ribetes y muchas formas precisamente decorativas, utilizarlas solamente para enfatizar títulos o para hacer un énfasis particular o una acción decorativa dentro del plano del diseño. Cuando hablamos de textos de párrafos, se mantiene la misma versión de utilizar fuentes sin serif, de tipo normal, regular o semi-bold, como mucho, porque si utilizamos tipografías bold, o como dice más abajo, utilizamos tipografías de tipo mayúscula, en realidad no estamos procurando una buena legibilidad. ¿Y esto por qué es? Porque el ojo lee cuando estamos leyendo, las personas que pueden ver, leen a través del sistema de figura y fondo, y cuando estas figuras y fondos son muy estables, son muy que no tienen ritmo visual, como puede ser una mayúscula, realmente se interfiere un poco la legibilidad, ¿verdad? Lo mismo para el tema de no utilizar los párrafos justificados completos, como se podría ver acá, porque el ojo necesita encontrar rápidamente el inicio del renglón, y cuando hacemos un justificado a la izquierda, esto ayuda a interpretar los párrafos. Lo mismo le sucede a los sistemas asistivos como el lector de pantalla, ¿verdad? O sea, el lector de pantalla interpreta mejor la lectura de los párrafos cuando el texto no está justificado, y también se recomienda generar entre párrafo y párrafo un espacio para también que sea de buena interpretación por estos sistemas asistivos. Cuando hablamos de color, es bastante complejo, porque acá tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones.
fundamentalmente la cuestión de la figura y el fondo, ¿no? Que haya el contraste suficiente, ahora lo vamos a ver un poquito mejor en la próxima slide. El color generalmente se utiliza para crear jerarquías, para codificar, para que haya continuidad visual en algún tipo de presentación, pero eso lo podemos utilizar siempre y cuando agreguemos otro recurso secundario y no nos apoyemos solamente en generar información a través del color, ¿no? Entonces, es importante que, por ejemplo, si nosotros hacemos alguna codificación con color, le agreguemos un trazo diferente a cada color. Si yo estoy haciendo una estadística, por ejemplo, le agreguemos un trazo diferente a cada color, por ejemplo, un trazo punteado, un trazo de puntos cuadrados, un trazo continuo, y que tenga diferentes colores. Esto puede servir, digamos, porque está codificando en dos versiones, no solamente en el color, ¿verdad? El tema del contraste es bastante importante. Ahora, después de que deje la presentación, les voy a mostrar un sitio web de referencia, precisamente por las cuestiones de legibilidad, sobre todo si estamos hablando de textos sobre fondos. Muchas veces nos encontramos con textos que están casi en el mismo valor de color gris que el fondo, y eso no ayuda o interfiere en la legibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Los colores tienen una correspondencia de valor con la escala de grises. Aquí tenemos en el ejemplo. Esta correspondencia de valor, cuando nosotros utilizamos para figura o fondo, me refiero, sea figura, una ilustración o un texto, perdón, tenemos que tener en cuenta que haya mucha distancia entre los valores que esos colores tienen entre sí. Fíjense que aquí en algunos complementarios, como puede ser, digamos aquí, en estos dos verdes, hoy perdón, me pasé de diapo, aquí, entre el verde y el naranja, o el verde y el anaranjado más fuerte, o el azul y el rojo, el valor del gris, que es 1,6 de luminosidad, es el mismo. Si yo utilizo estos colores al mismo tiempo, en realidad lo que genero es una vibración visual que no me permite una buena visualización. Con lo cual, estas escalas las podemos estar teniendo en cuenta, o las deberíamos tener en cuenta, para no generar estas vibraciones que les estoy comentando. Ahora vamos a ver un validador que nos permite evaluar si los colores que estamos poniendo en la figura y en el fondo son correctos y tienen el suficiente ratio de contraste, que es la diferencia de luminosidad que hay entre la figura y el fondo, para que esto sea visible en perspectiva de lo que está estudiado que es bueno para este nivel de contraste, ¿verdad? Referencia al texto alternativo, creo que también es algo que ya todos han visto, ya se sabe que las diferentes plataformas o los diferentes programas ya vienen con algunas posibilidades de generar esta etiqueta. La etiqueta del texto alternativo hay que utilizarla siempre y cuando las figuras sean descriptivas, ¿no? Si yo tengo una figura tipo ilustrativo, como podría ser esta, no le aporta significación a la persona, en este caso una persona con ceguera o con baja visión o resto visual, entonces yo podría estar marcando acá que esta es una figura decorativa. Cuando yo describo una imagen, esta tiene que ser significativa, le tiene que proporcionar un dato extra a la persona que está leyendo ese artículo o está visionando un sitio web, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Si esa imagen luego no está descripta en el texto de párrafo o no tiene un epígrafe, hay que describirla. El epígrafe tiene que ser diferente a la descripción de la imagen, si no, el lector de pantalla estaría repitiendo 2 veces el mismo concepto o la misma información. Supongamos que esta imagen fuera significativa y yo en el epígrafe pongo persona haciendo un gesto desagradable porque está comiendo un limón, ¿no?
Y en el texto alternativo pongo lo mismo. El lector de pantalla va a leer 2 veces la misma información y realmente no aporta el sentido. Una persona con baja visión o resto visual no necesita esa doble información ni nadie la necesita, ¿verdad? El texto de las imágenes en movimiento. Ustedes saben que, digamos, algunos parámetros como los que da las WCAG, de la W3C, ya se ha estudiado que este umbral de dentellos, no lo vamos a dejar mucho tiempo, vamos a ir cambiando por las dudas, no tiene que estar más de 3 segundos porque puede generar desórdenes convulsivos o ataques epilépticos en algunas personas, y además que cuando exceden, como dice aquí, los 5 segundos pueden ser distractivas, con lo cual utilizar imágenes en movimiento tiene que ser muy necesario o realmente significativo en las comunicaciones accesibles. Como ya seguramente han visto en otras pinceladas y algo también ha mencionado, no, y ya ha mencionado mucho mi compañera anterior, Aida, se mejora la accesibilidad comunicativa con estas otras cuestiones para los sistemas informáticos como la audiodescripción, ¿no? O los subtitulados, que ya han hablado mucho, el lenguaje braille, la lengua de signos y la lectura fácil. La lectura fácil son unos textos en lenguaje sencillo para que las personas con algún problema cognitivo o algún tipo de discapacidad intelectual puedan interpretar también las funciones de aquello con lo que quiere interactuar, que puede ser un sitio web, sacar un turno a un médico o cosas tan importantes para la autonomía de las personas. Este es un icono que aparece muchas veces en lectura fácil, que es un icono de la Organización de Inclusión Europea. Lo van a encontrar ahí, muchas páginas tienen el texto traducido, por decirlo de una manera, a lectura fácil, de manera de, digamos, que esté disponible para las personas. Lo propio a mi criterio, y esto ya es una cuestión más bien de posición personal, es que todos los textos tendrían que estar en un lenguaje que sea posible de ser interpretado por todas las personas, en especial aquellos sitios web que son de servicios, tales como estos de salud o, bueno, tantos, pero inclusive los recreativos, ¿no? Porque la participación de todas las personas es muy importante en todos los ámbitos. ¿Cómo podemos guiarnos entonces? Bueno, como les mencionaba antes, por ejemplo, las pautas WCAG, que son unas pautas de accesibilidad para contenido web. Estas pautas de accesibilidad también, digamos, no son todas, todas no nos van a servir para contenidos de comunicación tradicional. Me quiero referir en este sentido cuando nosotros hacemos un libro o un documento impreso, ¿no? Los que les mencionaba al principio sobre textos y formas de escribir y los espacios entre las letras y los espacios entre las líneas y los interlineados, sí, ¿no? Pero estas pautas nos ayudan a generar comunicación accesible digital. Son recomendaciones que a partir de estos 4 principios de perceptibilidad, operabilidad, comprensibilidad y robustez, ayudan a generar estos contenidos comunicacionales accesibles para todas las personas. La perspectiva de diseño universal, que es un paradigma de diseño que no tiene tantos años, tiene menos de 30 años, también es un modelo de proyectación que nos ayuda a pensar y a desarrollar estos contenidos accesibles, ¿no? De comunicación accesible. Y se basa en 7 principios, que son los que están aquí mencionados. El uso equitativo, que tiene que ver con que todas las personas puedan utilizarlos o al menos de manera equivalente, ¿no? Que haya un uso equitativo. Un uso flexible, en donde se pueda disponer de un rango de preferencias y habilidades individuales, o sea, que las acciones se puedan realizar de diferentes maneras para que cada persona pueda adaptarse según sus preferencias y pueda hacer uso de esa comunicación en función de sus preferencias y de sus habilidades. Obviamente que sea simple e intuitivo, se desprende de la misma palabra, ¿no? Que sea fácil de conocer, que no haya que tener conocimientos previos para operar una comunicación digital, por ejemplo, que sea de baja complejidad y
y que no haya que tener tanta alfabetización digital para poder operarlo. Información perceptible, ¿no? Que sea inteligible, inteligible, y también redundante. A veces la redundancia ayuda a encontrar más fácilmente algunos procedimientos y algunas acciones a realizar, ¿verdad? Que haya la información esencial y que no sea compleja también es importante para este principio de información perceptible. La tolerancia al error, o sea que las acciones involuntarias o accidentales que podamos tener no generen un error muy grave, sino que me avisen, ¿no? Como cuando nos avisa un programa que está seguro, quiere borrar este elemento, lo quiere borrar definitivamente. Bueno, esas son acciones de tolerancia al error, ¿verdad? Y que exija poco esfuerzo físico. Esto quiere decir que no necesitemos muchas acciones para llegar a la actividad que queremos desarrollar, a lo que queremos llegar. Por ejemplo, esas páginas eternas que uno tiene que hacer mucho scroll o que tiene que entrar por diferentes sectores para poder encontrar algo, ¿no? Eso es un esfuerzo físico y un esfuerzo también cognitivo, ¿no? Y cuando se refiere a tamaño de espacio para acceso de uso, si yo lo traslado al área de la comunicación, porque los principios del diseño universal se aplican a todas las cuestiones de diseño, sean arquitectónicas, urbanísticas y también informativas, estoy hablando de los espacios y los tamaños posibles para que estos sean operados también por ejemplo, tecnologías asistivas o por situaciones de cuando tenemos la motricidad comprometida, como por ejemplo a las personas de mayores edad, ¿no? Entonces, si yo tengo el espacio suficiente para poder dar una tecnología de comunicación y poder utilizarla con un unicornio, poder utilizarla con una motricidad restringida, es importante. Si yo hago botones o espacios muy chiquititos de operación, digamos, estoy restringiendo la operación y la acción comunicativa de las personas. Bueno, esto es lo que tenía rápidamente preparado para conversar con ustedes. Les agradezco su presencia y, bueno, no sé si habrá alguna pregunta. Finançament, xarxa AccessCat. Les càpsules formatives 15x15 al novembre de l'accessibilitat formen part de les activitats de la xarxa AccessCat i tenen el suport del Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya. 2021 XARDI 00007. Aquest vídeo reflecteix exclusivament els punts de vista dels autors. AccessCat i els organismes finançadors esmentats no es fan responsables de la informació que conté ni de l'ús que se'n pugui fer. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats. Xarxa AccessCat. Xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Contacte. Web de la xarxa AccessCat, accesscat.net. Correu electrònic xarxa.accesscat@uab.cat. Twitter @xarxa AccessCat. LinkedIn xarxa AccessCat.